Noticiero La Bandera, no olvidéis el me gusta, la suscripción y colaborar con nosotros. Santiago Abascal, líder de Vox, en el acto de presentación de candidatos de las elecciones autonómicas de Castilla y León el pasado lunes en Ávila, retratando una vez más al Partido Popular, una vez más a Feijóo. Vamos a escucharlo. Ha dicho hoy, me lo acaban de pasar, Vox, lo he escrito en pequeño, me va a costarlo, Vox no puede convertirse en un muro. Yo no soy Pedro Sánchez. No. Tú eres Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, el partido que pacta con el Partido Socialista en Bruselas, en Madrid, para repartirse las comisiones parlamentarias, para repartirse los jueces, para repartirse el Tribunal Constitucional, el partido que pacta en Ceuta con el Partido Socialista para imponer el menú islámico, el menú halal a los niños españoles y a los niños cristianos. Tú eres el líder del partido que lleva pactando con el Partido Socialista mucho tiempo. Señor Feijóo, usted es el líder que en las elecciones del año 23 dijo que quería prescindir de Vox, evitar el pacto con Vox, y le ofreció pactos de Estado a Pedro Sánchez ante millones de españoles que veían el debate. Lo hizo insistentemente ante el desprecio de Sánchez, de la hiena, que cuando huele el miedo, pues actúa como actúa. Bueno, pues eso, señor Feijóo, ya está bien. Cambien de rumbo y nos encontraremos. Vamos a ser claros, el Partido Popular tiene que elegir. Si está dispuesto a cambiar de rumbo y de políticas, se va a encontrar con nosotros. Si quiere mantener las mismas políticas que nos obligaron a abandonar los gobiernos, para eso tiene el Partido Socialista. Para eso nosotros no hacemos falta. Entonces el señor Feijóo tiene que decirnos si está con los agricultores y los ganaderos españoles o si está con Mercosur, si está con los agricultores españoles o si está con los agricultores brasileños, si está con los ganaderos españoles o si está con los ganaderos de Argentina. Pero tiene que elegir, no se puede estar con todos a la vez. Y a mí me parece, yo deseo lo mejor a los ganaderos de Argentina y a los agricultores brasileños. Pero nosotros defendemos a los nuestros. Defendemos a los nuestros. Y el señor Feijóo tiene que elegir. El señor Feijóo tiene que elegir si prohíbe el burka con nosotros, como hemos hecho en Baleares, o si impone el menú islámico, el menú halal, con el Partido Socialista en Ceuta. Pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Bueno, ellos las hacen, Ellos las hacen y nosotros denunciamos la estafa. Tiene que elegir si va a defender agua para todos, interconexión de cuencas, un plan hidrológico nacional, o si va a seguir diciendo una cosa distinta en Murcia y otra en Aragón, es decir, estafando a los españoles. El señor Feijóo tiene que elegir muchas cosas. Tiene que decidir si quiere vivienda para los jóvenes españoles o si quiere vivienda para los jóvenes africanos. Son elecciones muy sencillas. Y tienen que decidir otra cosa muy importante. Tienen que elegir si quieren soberanía de los españoles o las élites de Bruselas y las élites globales, con su Agenda 2030, con sus planes verdes y con todas sus zarandajas y porquerías, actuando a espaldas de los españoles contra nuestros intereses, empobreciéndonos y condenándonos a la invasión migratoria que todos ellos aplauden porque quieren sustituir a nuestro pueblo. Lo de la sustitución del pueblo, antes se decía, eso es una conspiración, lo del reemplazo. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Ha visto las encuestas que decían Sánchez pierde 600.000 votos, de los cuales la mayoría se van a Vox? Pues vamos a traer otros 600.000. Ayuda social para ellos. Oye, pobrecitos, no tienen la culpa, yo lo entiendo. Uno ve las noticias, ve que hay un insensato en España que parece que es el presidente del gobierno y sale diciendo que esto es jauja, que aquí vengan todos, pues ya están comprando los billetes de las mafias y muchos muriendo en el empeño en el Mediterráneo por culpa de los mismos políticos que luego nos ponen las fotos de los muertos en la televisión para culparnos a nosotros de insolidaridad, cuando ellos son los criminales que les traen y que cuando llegan aquí les condenan a la delincuencia, porque aquí no hay para todos. Por mucho que Feijóo lo repita, no se convierte en verdad. Y sí, es el Partido Popular, el verdadero aliado del Partido Socialista. Es el Partido Popular el que pacta con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Y es el Partido Popular el que es más de lo mismo, el que es exactamente lo mismo al socialismo. Y también Santiago Abascal, bueno, hablando de las gravísimas inundaciones que ha sufrido buena parte de España estos últimos días, estas últimas semanas, también por culpa de la falta de infraestructuras hidráulicas. Una España que está viendo que se destruyen las infraestructuras por obra y gracia o por arte y corrupción de Pedro Sánchez, que se destruye la alta velocidad, que se destruye la seguridad
energética, que se destruye la atención sanitaria como consecuencia del colapso y que se destruye el mercado de la vivienda también como consecuencia del colapso poblacional que viene de la invasión migratoria que promocionan y de los impuestos abusivos en lo que tiene que ver con un bien esencial como es la vivienda necesaria para que las personas puedan formar familias, puedan prosperar y puedan tener un hogar en el que vivir tranquilos. Esa es la verdad. Y lo preocupante es que todo eso que se está destruyendo, que tiene que ver con el colapso de una mafia corrupta, nos hace ver que junto a ese colapso de la mafia está llegando el colapso de las instituciones, el colapso de muchas infraestructuras y el colapso de los servicios públicos. Como consecuencia de la corrupción y de políticas criminales, aunque ya sabemos que quienes están gobernando son capaces de cualquier cosa. Hemos visto al ministro Puente decir, con una cara de cemento que es increíble, que el accidente de Adamuz es consecuencia del cambio climático. No voy a decir lo que pienso de él, ni lo que merece, porque me parece una asquerosidad de tal calibre, pero son capaces de todo. ¿Por qué? Porque se encuentran enfrente durante mucho tiempo al Partido Popular. Cuando se produjo la inundación de Valencia, que costó la vida a más de 200 compatriotas, el Partido Popular lo primero que hizo fue dar las gracias a Sánchez por aparecer allí. Y Sánchez olió el miedo y dijo, yo a estos les voy a encasquetar la culpa. Después de haber impedido la construcción de infraestructuras en los mismos barrancos que se inundaron. Después de premiar a Teresa Rivera con una posición en la Unión Europea. Después de retener la ayuda nacional, la del Ejército y la de la Policía. Después de negar la ayuda internacional, han sido capaces de echar la culpa a otros. El criminal Sánchez ha sido capaz de echar la culpa al que actuó torpe o al que llegó tarde. El que ha tenido mala intención ha sido capaz de echar la culpa al que ha cometido un error. Hemos vuelto a verlo también en Andalucía. ¿Qué ha ocurrido con el accidente de Adamuz? Hemos visto inmediatamente al lado del gobierno, compareciendo, haciéndose lisonjas entre ellos, a Juanma Moreno y a los ministros de Sánchez, elogiándose por la rápida actuación, la colaboración, ese momento de luto, de no decir nada. ¿Qué ha ocurrido? Lo mismo. Han tardado un segundo los socialistas al oler el miedo del Partido Popular en echarles la culpa del accidente a ellos y al cambio climático. Y ahora acabamos de ver que con las inundaciones en Extremadura, la señora Guardiola pues ha salido con las mismas, a poner un tuit agradeciendo la llamada de Sánchez. A Sánchez no se le puede agradecer nada, es el capo de una mafia corrupta, traidora y enemiga del pueblo español. No se le pueden dar las gracias. Y más allá de esta presentación de candidatos en Ávila, también confirmado el voto negativo de Vox a la investidura de María Guardiola en Extremadura, lo explicaba Ignacio Garrigas, secretario general de la formación. Es posible un cambio de rumbo en las políticas, un cambio de rumbo que, como saben, estamos intentando llevar a cabo en Extremadura y en Aragón. Un cambio de rumbo que tanto los extremeños como los aragoneses han decidido que Vox tenga mayor representación y mayor capacidad de influencia en los gobiernos regionales. Ante esta realidad, donde Vox ha doblado los resultados en Aragón y donde Vox ha doblado los resultados en Extremadura, es el Partido Popular quien no ha entendido el resultado y el veredicto de las urnas. Hoy hemos escuchado cómo la señora Guardiola ha anunciado que se presentaba a la investidura. No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños. Hemos sido muy claros. Queremos bajar impuestos, queremos proteger el campo, queremos garantizar la seguridad en las calles, queremos decir no a la inmigración masiva que satura los servicios públicos, dispara la inseguridad y compromete la identidad de nuestros barrios. Queremos garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias. Y, por supuesto, todas esas políticas que queremos impulsar desde las instituciones, tenemos que tener las garantías para poderlas impulsar. Quiero recordar que fue el Partido Popular quien rompió los pactos con Vox en varias regiones. Y esto al Partido Popular parece que se lo ha olvidado. Luego, nosotros no podemos apoyar a un Partido Popular que no quiere cambiar el rumbo en esas regiones tras el veredicto de las urnas y que no está dispuesto a garantizar a Vox los instrumentos y los mecanismos para garantizar ese cambio de rumbo que nos comprometimos tanto con los extremeños como con los aragoneses. La pregunta es cuánto va a tardar el Partido Popular, la señora Guardiola, en entender el veredicto de las urnas.
Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a hablar, porque hemos recibido el mandato de los españoles, en el que Vox cada vez es más decisivo en cada vez más regiones, y nosotros asumimos la responsabilidad de protagonizar el cambio en Extremadura y en Aragón, de lanzar a la papelera de la historia las políticas impulsadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Nosotros vamos a actuar de manera responsable, con la mano tendida, pero que tengan muy claro que nosotros no vamos a traicionar en ningún caso a nuestros votantes, que vamos a decir lo mismo que decíamos hace unos días en campaña electoral, lo mismo vamos a llevar a las mesas de negociación, que no es otra cosa que el sentido común. Esta semana en el Parlamento Europeo, Mercosur, se ha votado una nueva cuestión sobre Mercosur y ha vuelto a quedar demostrada la estafa del Partido Popular y del Partido Socialista y la eurodiputada Mireia Borràs, que lo explicaba muy bien. Vamos a escucharla. ¿Qué son las salvaguardias de Mercosur y por qué son una estafa? Las salvaguardias no protegen al agricultor, no forman parte del acuerdo, no se activan solas y solamente actúan cuando el daño ya está hecho. Para siquiera abrir el procedimiento se tienen que cumplir 3 cosas a la vez, cosa que es prácticamente imposible. En primer lugar, que existe un daño grave al sector europeo. En segundo lugar, que ese daño grave está ocasionado por el acuerdo de Mercosur. Y en tercer lugar, que existen pruebas de que esas importaciones son las culpables de ese perjuicio. Es entonces cuando la Comisión abre un proceso de investigación en la cual los 27 Estados miembros tienen que empezar un proceso de alegaciones. ¿Y cuál es el resultado? Pues un proceso lento y burocrático que puede llegar a durar hasta 6 meses. 6 meses en el campo es quiebra absoluta. Os voy a contar un ejemplo. Imaginad carne de Mercosur que entra en España más barata. El ganadero, obviamente, pierde renta. Y para cuando Bruselas empieza a actuar, el ganadero ya está arruinado. Es un daño irreversible. Y aunque se aplicaran esas salvaguardias, serían temporales y encima reversibles. Pero sobre todo es que estas salvaguardias no corrigen lo esencial. Ni tienen los mismos costes, ni tienen las mismas normas sanitarias, ni las mismas normas medioambientales. Es decir, no hay reciprocidad. La competencia desleal sigue intacta. Esto no es protección, es una coartada jurídica para aplicar Mercosur y tratar de silenciar al campo. Y Marruecos es el ejemplo más claro. Años hablando de salvaguardias y nuestros agricultores todavía siguen esperando. Una más del bipartidismo, una más tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, contra el campo, contra el sector primario. Sí, es evidente. La agenda mete trinca, el globalismo radical, lo que representa el bipartidismo, lo que representa los rojos y los azules, es absolutamente incompatible con el sector primario, absolutamente incompatible con el campo. Son los enemigos del sector primario, son los enemigos del campo. Hoy además, por cierto, tractorada masiva que habrá en Madrid hoy miércoles, 5 columnas de vehículos que van a entrar en la capital de España porque el campo no puede más, porque el campo se muere por culpa de las sucesivas traiciones del globalismo, de las sucesivas traiciones de la agenda 2030, de las sucesivas traiciones del bipartidismo, de los rojos, de los azules, del Partido Socialista, del Partido Popular y también varias encuestas que se han publicado en estas últimas horas. En primer lugar, sondeo publicado para la Casa Demoscópica o por parte de la Casa Demoscópica 40dB para el medio del país, con un Vox marcando el 18% de los votos y 4 meses consecutivos de subida la formación de Santiago Abascal, que ha tenido 2 buenos resultados objetivos, las autonómicas de Extremadura, las autonómicas de Aragón y a nivel nacional, que según 40dB obtendría ese 18% de los votos. También publicado el primer electopanel de Electomanía para las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo domingo 15 de marzo, con un 18,5% de los votos, mejorando los datos, los resultados obtenidos en los pasados comicios de febrero del año 2022. Y OK Diario haciendo una extrapolación tras las autonómicas de Aragón, que se ha considerado siempre este territorio, el denominado Ohio español, con una comparativa con el estado de Estados Unidos. Siempre quien gana en Ohio, sea Partido Republicano o Partido Demócrata, termina ganando las elecciones, y con la extrapolación de las autonómicas de Aragón del pasado domingo, Vox que obtendría 71 diputados, por tanto más que duplicar la actual representación en el Congreso. Noticiero La Bandera, no olvidéis el me gusta, la suscripción y colaborar con nosotros.